Esto es Koinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta programación católica de Koinonía Radio, en especial a este programa Koinonía en Sintonía, donde tenemos la intención de informarle todo lo que acontece en la Iglesia Católica a nivel nacional y también a nivel internacional, por supuesto. El día de hoy, nuestro calendario litúrgico nos dice que estamos a día 28 de mayo del año 2015. Hoy celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y también al beato Luis Viragüí. También tenemos las intenciones del Santo Padre para este mes de mayo. La intención general es para que los medios de comunicación sean instrumentos al servicio de la verdad y de la paz, y también la intención misional es para que María, estrella de la evangelización, guíe la misión de la Iglesia de anunciar a Cristo a todos los pueblos. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonía Radio, y como siempre les doy la bienvenida a este espacio de noticias, también de cápsulas de interés, así como la participación de Padre Israel Ángeles Gil con la editorial que cada día nos prepara y que también nos auxilia para el entendimiento de las cosas y de los cuestionamientos que nos hacemos en torno a la vida de la Iglesia. Si les parece bien, vamos comenzando con las noticias para este día, y una de las primeras es que el día de hoy, 28 de mayo, el Papa Benedicto XVI está cumpliendo 38 años como obispo, de haber sido elegido obispo un 28 de mayo, pero de 1977. El entonces padre Joseph Ratzinger fue ordenado obispo en la Catedral de Múnich, en Alemania, y hoy se cumplen 38 años de aquel momento en la vida del ahora Papa emérito Benedicto XVI. En aquel tiempo, luego de 80 años, la cátedra episcopal era confiada nuevamente a un sacerdote de la gran diócesis bávara en el consistorio del 27 de junio del mismo año, y el futuro Papa Benedicto XVI fue creado cardenal por Pablo VI. Esto en algunas notas de interés. El 11 de febrero, como sabemos, del año 2013, anunció su renuncia al pontificado, la que se hizo efectiva un jueves 28 de ese mismo mes. Actualmente Joseph Ratzinger vive en el monasterio Mater Ecclesia en el Vaticano, en donde se dedica a la lectura y a la oración. Una de sus últimas y más recordadas apariciones fue al lado del Papa Francisco durante la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, considerado por la prensa como el Día de los Cuatro Papas. Esa fue la última reunión pública en la que pudimos ver al Papa emérito compartir pues con el Papa Francisco en esta inolvidable ceremonia de la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Vamos a más información. Religiosa iraquí perseguida por el Estado Islámico habla ahora en el Congreso de Estados Unidos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta religiosa iraquí. Están destruyendo sistemáticamente sus hogares, sus pertenencias y su tierra, pero y lo que es más preocupante, están también arrasando con su tradición y su cultura. Los yihadistas del Estado Islámico han fijado como objetivo a las minorías religiosas de Siria e Irak. Precisamente una religiosa explicó a un comité del Congreso de Estados Unidos las atrocidades de las que ha sido testigo. Pusieron una bomba en nuestro convento de Mosul. 5 hermanas estaban dentro, pero tuvieron suerte de no resultar heridas en la explosión y lograron escapar. Esta violencia ya dura un año y los terroristas han ganado terreno progresivamente en Siria e Irak, donde dominan ciudades importantes. 2 senadores han propuesto crear una ley para la protección de minorías religiosas perseguidas por el Estado Islámico. Si se aprueba, servirá para acoger a los refugiados que huyen de los radicales. Además, se les facilitaría el asilo en Estados Unidos. Aunque la ley ayudaría, el problema creado por el Estado Islámico es muy complejo.
Hay muchos que dicen, ¿por qué los cristianos no dejan Irak y simplemente se marchan a otro país? A esta pregunta respondemos, ¿por qué tenemos que dejar nuestro país? ¿Qué hemos hecho? Los terroristas también quieren eliminar cualquier rastro cultural, arqueológico o religioso de la presencia cristiana porque son contrarios a su deseo de crear un califato. Han destruido desde la tumba del profeta Jonás en Irak hasta el complejo Dura Europos en Siria, que incluía una capilla cristiana. Quiero mostrarles algunos ejemplos de la destrucción del ISIS. Esta capilla data del 235 a.C. y contiene la representación más antigua de Jesucristo. El complejo ha sido saqueado y ahora está bajo el control del ISIS. Este proyecto de ley que podría salvar a miles de refugiados fue presentado en marzo. Tendrá que ser aprobado por el Congreso y el Senado americanos y ratificado por el presidente Obama antes de que pueda llevarse a la práctica. Y vamos a continuar con más información. El Papa recibirá en junio a varios presidentes de América Latina. Vamos a conocer quiénes serán estos y cuál es el propósito de esta visita de algunos obispos, algunos presidentes, de América Latina. Vamos a ver. Si en el mes de julio el Papa Francisco visitará América Latina, a lo largo del mes de junio será América Latina la que visite al Papa Francisco. Al menos 4 presidentes visitarán al pontífice en las próximas semanas. La primera de ellas será la mandataria de Chile, Michelle Bachelet. El encuentro está fijado para el 5 de junio. El 7 de junio Francisco se reunirá primero con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y por la tarde con la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Será su 5º encuentro. Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, lo visitará el lunes 15 de junio con el proceso de paz en plena fase crítica. Las FARC anunciaron el fin de 5 meses de tregua tras la muerte de 26 guerrilleros en un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana. Todos estos presidentes viajarán a Europa para participar en una cumbre en Bruselas que reúne a dirigentes europeos, latinoamericanos y caribeños el 10 y 11 de junio. Una cumbre ideada para reforzar los lazos entre los dos continentes. En otras noticias vamos a ver ahora una nota sobre una presidenta, la presidenta de Croacia, y unas elegantes disculpas del Papa a esta presidenta. ¿De qué les hablo? Vamos a ver la nota y después las comentamos. El Papa saludó en español a la elegante presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović, y lo primero que hizo fue pedirle disculpas. Muy buenos días. Muy buenos días, Santo Padre. Le pido perdón por haberlo hecho esperar. Nada. He tenido muy atrasadas las otras. Está bien. Fue un encuentro muy cordial. La presidenta le invitó a visitar el país y le preguntó sobre la canonización del beato cardenal Stepinac. El Papa le dijo que antes desea conocer bien la opinión de los ortodoxos serbios para no abrir heridas. Y es que algunos le acusan de haber ayudado solo a los ortodoxos que se convirtieron al catolicismo para huir de la persecución del gobierno filonazi. El Papa le regaló el medallón de San Martín de Tours con un mensaje. Que cuiden a los necesitados de su país. La presidenta le entregó algunos libros sobre Francisco en croata y la camiseta de la selección de fútbol para que el Papa rece también por sus éxitos deportivos. Tenemos una nota más antes de irnos a la pausa y la Iglesia Católica lanza un video contra la compraventa, imagínense ustedes, de seres humanos. Vamos a ver esta nota y ya casi después de la nota nos tendremos que ir a la pausa, pero mientras tanto compartamos juntos esta noticia. El tráfico de personas es un problema mundial mucho más extendido de lo que parece. Las cifras son alarmantes y afecta a todos los rincones de la Tierra. Estas son las voces y los rostros de algunos que han vivido la tragedia y han sobrevivido. Se calcula que hay 30 millones de esclavos en el mundo, desde mujeres forzadas a servir en el ámbito doméstico hasta prostitutas. It's like I'm in prison because they don't allow me to go outside by myself. La ONU estima que el 80% de las víctimas son explotadas sexualmente y aproximadamente el 18% hacen trabajos forzosos o sufren situaciones de explotación.
Este vídeo, realizado por Cáritas y Coadnet, la red de organizaciones cristianas contra la trata de seres humanos, quiere concienciar sobre el tráfico de personas y empezar a ayudar a las víctimas. A veces es simplemente decirles que tienen derecho a reclamar su dignidad humana. Te conviertes en un objeto, simplemente en una cosa. Es una fuente de engrosos como el oro, manzanas, frutas. Ganas dinero En la como página ser web humano. de Coadnet se encuentra información sobre cómo y dónde pueden pedir ayuda a las víctimas, también consejos para que las organizaciones trabajen juntos y luchen contra la esclavitud. El reto es resolver la causa, eliminarla de raíz, para poder cambiar las leyes contra la trata. A pesar de que el trabajo es complicado y de enormes dimensiones, se está intentando afrontar caso a caso y uno por uno. Regresamos después de la pausa, quédense con nosotros, esto es Koinonía en Sintonía, teléfono en cabina 608-3652, 608-3652, nuestro teléfono en el que ustedes pueden comunicarse, darnos su opinión y siempre será bienvenida. Para aquellas jóvenes y adolescentes que deseen tener un discernimiento vocacional, el Previda Religiosa 2015 ya está a la puerta. Será el viernes 10 de julio a las 5 de la tarde y concluirá el domingo 12 de julio a las 4 de la tarde para chicas de 15 años en adelante. Pidan información al 681-7279 o también pueden buscarlos en Facebook, Previda Religiosa Tijuana. Vamos a hacer una pausa, regresamos y vamos a dar más información también sobre el Previda, si ustedes no lograron tomar los datos completos. Hacemos la pausa y estamos de regreso. Koinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. Estamos de regreso en este segundo bloque del programa Koinonía en Sintonía y quiero invitarles a todas, ya les había dicho, adelantado información sobre el Previda Religiosa 2015 en el bloque anterior. Hay que descubrir la alegría de seguir a Jesús. Este Previda Religiosa es el próximo viernes 10 de julio a las 5 de la tarde. Es para quedarse a dormir. Este será en la Casa de Cuna Troncoso. La recuperación es de 50 pesos por persona y solamente hay que llevar Biblia, cuaderno, una bolsa para dormir, sleeping bag, cobijas y artículos de uso personal. Si ustedes quieren información, quieren inscribirse a este Previda, jovencitas, no pierdan la oportunidad. 681-7279, 681-7279, o bien pueden ingresar a previda2015@yahoo.com y ahí pueden escribir algún correo si desean más información. Previda2015, el 2015 con letra, @yahoo.com, y también en Facebook Previda Religiosa Tijuana, ahí pueden pedir información. Probablemente a estas horas de la noche haya pocas jovencitas escuchándonos porque duermen temprano, porque tienen que ir a la escuela el día de mañana, o no sé, probablemente su idea es escuchar otro tipo de cosas a esta hora de la noche, pero puede ser que haya algún padre de familia, algún tío, algún amigo que tenga a su cuidado, o que conozca, que tenga amistades de estas edades, jovencitas que también tengan el deseo de discernir su vocación, pues háganle llegar el mensaje que seguramente será favorecedor para ellos. Vamos a continuar con más información y les presento en este segundo bloque una cápsula sobre el misterio del dolor y las virtudes teologales. ¿A qué nos referimos? Vamos a ver esta cápsula. El misterio del dolor, hasta los más fuertes los ha doblegado. Y en esto me permito con toda nobleza incluir a Cristo. El hombre, a través de los tiempos, se ha preocupado de suprimir el dolor, con analgésicos de toda clase, marcas y tamaños. Existen aún lugares especializados
llamados clínicas del dolor. Por desgracia, encontramos en el camino de la vida que son pocos los que saben sufrir. Es absurdo que el Padre de los cielos, que ama a Cristo con un amor infinito, es el Hijo predilecto, es el Hijo de su amor, lo haya expuesto a sufrir todos los dolores de la humanidad, lo haya convertido en una existencia de sufrimiento y de pena. Más aún, nos parece inadmisible que la Escritura nos diga: se le propuso a Cristo el camino de la salvación a través de la experiencia del gozo, o también a través de la experiencia del dolor. Y escogió precisamente el camino de la cruz. Saber sufrir es toda una ciencia que se aprende a la luz de Cristo crucificado. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Y Dios parece sordo a todos nuestros ruegos. Y Dios parece ciego a nuestro mal. Sufra, y si su sufrimiento lo lleva con el Espíritu de Dios, ese sufrimiento alabará al Padre. Tenemos más información y el día de hoy se celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés, en algunos países se celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esta festividad no aparece en el calendario de la Iglesia Universal, pero se ha expandido por muchos países. La celebración fue introducida en España en el año de 1973 y tiene textos propios para la Santa Misa y el oficio. En algunas diócesis este día es también la jornada de santificación de los sacerdotes. San Juan Pablo II, en el documento Ecclesia de Eucaristía, señala que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para conducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para la gloria de la Santísima Trinidad. De manera que el día de hoy celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, hoy muy a propósito de jueves sacerdotal y jueves eucarístico. Celebramos a estas dos símbolos y signos, más que símbolos, signos importantes para la fe católica, el sacerdote como la Eucaristía. Tenemos más información y quiero presentarles una cápsula de interés sobre la revelación de Dios, cómo es que Dios se revela al hombre, cómo es que Dios se da a conocer, no una revelación de rebeldía, no de revelación de darse a conocer, de manifestarse al hombre. Vamos a conocer de qué manera lo hace Dios, esta revelación de Dios a nosotros. No es fácil que una persona encuentre a Dios por la razón. Por ello, Dios sale al paso de esta necesidad y podríamos decir que sale al encuentro de cada uno de nosotros. Dios se revela, se autorrevela, se nos presenta, se nos muestra.
Así como una persona llega y te dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy fulano de tal, y te estrecha la mano. Lo mismo Dios ha querido hacerse asequible para que nosotros le conozcamos, a través de acontecimientos y a través de palabras. Pero el evento fundamental por el cual Dios se revela y en donde nosotros no podemos tener ninguna duda es precisamente en la encarnación del Hijo de Dios. Porque es ahí en donde Dios nos da su palabra. Es decir, ya no nos habla simplemente a través de profetas, no nos habla simplemente a través de gestos, sino que a través de su Hijo mismo. Es como Él en persona ha querido bajar y decirnos, mira, aquí estoy, yo te amo, yo quiero que me conozcas, yo quiero estar cerca de ti, quiero ser parte de tu vida, quiero ser parte de tu familia. Por eso Dios se ha revelado y se nos ha mostrado de una forma paulatina, de una forma misteriosa, pero de una forma también podríamos decir auténtica y clara. Y tenemos más información antes de irnos a la pausa. Pues ya les decía yo que el día de hoy se celebra a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. También otra de las noticias que el día de hoy nos hemos encontrado en la agencia de Asiprensa, una agencia noticiosa en internet. ¿Por qué el demonio teme a la Virgen María? Esta es la pregunta que se hacen. En las Sagradas Escrituras, Dios revela la lucha que existe entre el bien y el mal desde los orígenes y que permanece hasta nuestros días. En este combate, el auxilio maternal de María juega un rol muy importante, especialmente en la lucha contra el demonio que le teme de manera particular a la Madre de Dios. Esto lo ha dicho el famoso exorcista Padre Gabriel Amort al ser preguntado sobre el intercesor más efectivo de todos. Y él dijo que sin duda, por supuesto, que la Virgen es la más efectiva, y cuando la invocas como María, el dulce nombre de María, solo decir este nombre ya a Satanás hace retirada. Una vez le pregunté a Satanás, dice el exorcista, ¿pero por qué te asustas más cuando invoco a Nuestra Señora que cuando invoco a Jesucristo? Me contestó, porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por Él, contó el sacerdote. Esto fue lo que el sacerdote dijo, el Padre Gabriel Amort, sobre la situación del demonio. En una fuerte cobardía se retira al nombre de pronunciar el nombre de María. Vamos a seguir leyendo la nota después que regresemos ya en el cuarto bloque, porque en el tercero continuamos con el Padre Israel Ángeles en su editorial de este día, y nosotros continuamos la lectura de este artículo, ¿por qué el demonio teme a María?, después de su editorial en el cuarto bloque. Regresamos después de la pausa. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Coinonía en sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, hermanas, por estar con nosotros. Un saludo cordial a quienes nos acompañan. Agradezco a mi compañera y productora Lulú Calzada y a todo el equipo de Coinonía Radio que desde muy temprana hora, las 24 horas, nos están acompañando y siempre ayudando en toda la parte técnica y de staff. Gracias y bendiciones a cada uno de ellos. Y bueno, yo quiero compartirles un artículo que hoy salió publicado en el sitio de Vaticanistas, pertenece a Andrea Tornielli. Y bueno, este artículo que lleva como tema el teólogo a la Civiltà Católica. La Civiltà Católica es una revista editada por la Compañía de Jesús, por los jesuitas,
sobre excepciones para ciertos divorciados que se han vuelto a casar. Vuelve nuevamente a la mesa, a esto a raíz de que, como saben, ya se tiene el documento base para la próxima, para dar continuidad a la segunda sesión del Sínodo de los Obispos a celebrarse en Roma, en su segunda parte, que es en el próximo mes de octubre. Y bueno, el debate continúa y aparece este artículo que voy a compartir con ustedes. La visión de Francisco es la de una iglesia para todos, porque Cristo murió verdaderamente por todos los hombres, sin excepciones, no por algunos. La ley de gradualidad no significa gradualidad de la ley o relativismo. Es posible, sin mutaciones doctrinales, prever excepciones, caso a caso, admitiendo a los sacramentos a los divorciados que se han vuelto a casar. A ver, mucha atención, no se escandalice, vamos con calma. Esta fue la afirmación del teólogo dominico Jean Miguel Garrigues. Él es profesor de patrística y dogmática en el Instituto Superior Tomás de Aquino, de Estudios Dominicos de Tolosa y del Seminario Ars. Además es colaborador también de el dominico Christoph Schorborn, hoy cardenal arzobispo de Viena, en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, preparado bajo la dirección del entonces cardenal Joseph Ratzinger, que, como saben, el ahora santo Juan Pablo II encargó a el ex cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, la elaboración del catecismo. Bueno, en él participó desde luego este teólogo dominico Jean Miguel Garrigues. Y el padre Garrigues conversó sobre los temas del sínodo de la familia, sobre temas muy concretos, con el padre Antonio Spadaro, que es el director de la Civiltà Católica, que sabemos también hizo una entrevista, pues propiamente casi la primera entrevista larga y amplia al Papa Francisco, que desde luego pues son de la misma compañía, de la Compañía de Jesús. Y en esta ocasión el padre Antonio Spadaro entrevista para Civiltà Católica a este teólogo dominico, el padre Garrigues. Y se hizo la transcripción de la entrevista, que será publicada en el nuevo número de la revista de los jesuitas. Sin nombrarlo directamente, el teólogo dominico desmonta la tesis del jesuita estadounidense Joseph Fessio, quien escribió que la anticoncepción puede ser más grave que el aborto. Ese es los puntos. Este jesuita estadounidense, Joseph Fessio, había escrito en artículos que la anticoncepción era mucho más grave o podía ser más grave que el aborto. Bueno, vamos a ver qué dijo este teólogo dominico, el padre Garrigues. Dice que no cede a ninguna forma de relativismo. Creo que perder la comprensión de los fundamentos de la pareja y de la familia significaría querer proceder sin brújula, gobernado solo por una compasión afectiva, condenada a caer en un sentimentalismo poco realista. Este era uno de los temas fundamentales, que a veces es la parte en la cual no entramos en este diálogo, en esta comprensión más profunda, sobre todo cuando se toca el tema de los divorciados vueltos a casar. La vida pastoral, desde luego, se es guiada por la caridad pastoral, por el sentido del evangelio, por el magisterio, por la escritura, por una estructura obviamente que va armonizada, en la cual, cierto, las personas somos sensibles, tenemos una realidad, pero no puede ser gobernado, no puede ser el resultado de ciertas decisiones que se pensaban o se podían considerar en el sínodo de la familia sobre los divorciados vueltos a casar, exclusivamente el tema de la comunión, que no es el único, sino que hay otras realidades, porque a veces ahí se focaliza esta cuestión, es a que sea resultado de una situación solamente afectiva, ¿sí? Condenada a caer en un sentimentalismo poco realista, es lo que dice este teólogo. Por ejemplo, es una verdad insuperable que todos los cristianos vivimos bajo la ley de Cristo y que hay que aplicar a todos la indisolubilidad del matrimonio, ¿cierto? Dice este teólogo, no hay pues gradualidad de la ley, una finalidad moral que variaría según la situación del sujeto. Pero el padre Garrigues añade, no significa negar o relativizar esta verdad el hecho de pedir a los que no logran seguir este mandamiento de Cristo
que no añadan al pecado de infidelidad el de la injusticia. Por ejemplo, sin pagar la manutención después de un divorcio civil. Como decía el mismo rey Luis XV a un cortesano que se burlaba de él porque seguía ayunando los viernes y al mismo tiempo tenía un amante. El Luis XV le dijo: el hecho de incurrir en un pecado mortal no autoriza a incurrir en dos. Y es muy cierto, ¿sí? A veces esta situación la vemos muy concretamente en nuestra vida, ¿sí? Como dicen, por una vez, diciéndole de una manera muy brusca, muy tosca, por una vez que maté un perro, ahora ya dicen mata perros, ¿no? Es un dicho muy mexicano, es un poco lo que ilumina este teólogo de otra visión que decía el rey Luis XV, que le decía a uno de sus cortesanos, que se burlaba y que decía: sigues ayunando los viernes y tienes al mismo tiempo un amante en tu casa. Y dice: el hecho de incurrir en un pecado mortal no me autoriza a incurrir ya en dos. Es aquí donde se sitúa la ley de la gradualidad, que invita a las personas que de hecho no son capaces de romper de golpe con el pecado y salir progresivamente del mal, comenzando a hacer el bien, todavía insuficiente pero real, del que son capaces. Hay una casuística que se relaciona con lo que definiría como el ejercicio progresivo del bien, es decir, que vamos poco a poco entrando. No significa que de tajo, ¿verdad?, se tenga que hacer en este caso, sobre todo en el caso de los divorciados vueltos a casar, una situación inmediata. A veces, hoy el Papa mismo hablaba en la homilía diaria de Casa Santa Marta de cuánto mal hemos hecho los cristianos riguristas, cuánto mal hemos hecho y cuántas personas se han alejado por nuestra visión a veces obsoleta y absurda de fariseísmos. Dice este padre teólogo Garrigues, continúa explicando, dice que no contradice absolutamente el principio según el cual específicamente la ley natural y la ley de Cristo se aplican en igual medida a todos los cristianos. Aquí ya nos da una luz bastante interesante y pone en jaque también a los moralistas, porque a veces la ley natural, esa conciencia, ese santuario interior, íntimo, en donde se acoge la ley de Cristo, a veces se aplica de una manera uniforme a todos, ¿cierto? Es para todos, pero existe esta ley de la gradualidad, el ejercicio progresivo del bien. El padre Garrigues propone la metáfora del GPS. Cuando nos equivocamos de camino, me gusta esta imagen que utilizó este teólogo y cómo nos ilumina, poner un ejemplo tan sencillo, es de altos vuelos este teólogo dominico, pero dice, bueno, les propongo la metáfora del GPS. Todos conocemos un GPS, que es un aparato tecnológico que nos orienta o que utilizan ya hoy los conductores para encontrar direcciones o caminos. Dice, cuando nos equivocamos de camino o nos distraemos, el aparato vuelve a calcular el recorrido, adecuándolo a nuestras exigencias y teniendo en cuenta nuestros errores, para que alcancemos la destinación que sigue siendo la misma. Si te equivocaste, te pasaste, ya vas más hacia una parte o te orientaste hacia otra, vuelve a reconducir, vuelve a calcular el recorrido. Dice el padre Garrigues, cada vez que nos desviamos debido a nuestro pecado, Dios no nos pide que volvamos al punto de inicio, porque la conversión bíblica del corazón, la metanoia, no es una vuelta platónica al principio. Qué interesante esto es y qué importante. Dios nos vuelve a orientar hacia Él, trazando un nuevo recorrido hacia Él. No es volver a empezar. ¿Cómo se batalla con esto en ciertas mentalidades que hay, sobre todo en la evangelización? A veces hay recaídas, a veces hay esa intención de salir, de echarle ganas, y es como una especie de castigo en ocasiones, donde tienes que volver a empezar, tienes que volver. Dios no nos manda otra vez al lodazal del cual nos sacó, sino por el contrario, nos vuelve a reencontrar. Cuando encuentra la oveja perdida, no la deja ahí, dice, ahora pues vete ahí donde te ensuciaste, sino la toma, la lleva en sus brazos. Y dice el padre Garrigues, el Dios traza un nuevo horizonte para nosotros. Notamos que como las direcciones no cambian en el GPS, tampoco cambian los fines morales en el gobierno divino. Dios no cambia el hecho, Él sigue amándonos, sigue diciéndonos que estamos y que somos importantes para Él. Lo que cambia y cómo es el recorrido de cada persona en su libre camino hacia la vida moral.
Qué importante es esto. Dios no cambia su amor, sus brazos que extiende para nosotros, pero cada uno de nosotros, como ese GPS, va cambiando el recorrido por el cual llegamos. Muchos llegamos por puertas definitivamente que van trazando nuestro camino en la vida. Bueno, está muy interesante esta entrevista con el padre Garrigues, dominico Jean Miguel Garrigues, profesor de patrística y dogmática del Instituto Superior Tomás de Aquino, y bueno, pues un experto, es teólogo que de una manera muy gráfica nos ha iluminado, y les he compartido este artículo de Andrea Tornielli en una entrevista de este teólogo a la revista jesuita Civiltà Católica. Una excelente noche, Dios los bendiga. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. Estamos de regreso ya en este último bloque del programa Koinonía en sintonía, y vamos a escuchar el santoral para este día. ¿A quién celebramos? ¿A quién festejamos? Este es el santoral para hoy. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Mayo 28. San Beda el Venerable. Nació en 673. Desde muy temprana edad entró al monasterio de San Pedro y San Pablo. Vivió toda su vida en el claustro entre el estudio de las Sagradas Escrituras, la observancia de la disciplina y la carga diaria de cantar en la iglesia. Toda su delicia era aprender, enseñar y escribir. Ora y labora de su padre San Benito, oración y trabajo, como dos ejes que completan y equilibran la vida. Ni el rezo estorba al trabajo, ni el trabajo estorba al rezo. Sobresalió en ambas cosas. Nada humano le era ajeno. Poseía un saber enciclopédico, amaba la ciencia con delirio, pero la meta de su mente y de su corazón siempre era Dios. Su gran sabiduría era conjuntar conocimiento y amor. El monje ejemplar y virtuoso es pronto un consumado maestro y escritor universal. Escribe con maestría sobre todas las ciencias humanas y divinas. El final de su vida se acercaba. Manda recoger algunos objetos que tenía para repartirlos. Les pide a los monjes que recen por él, y todos lloraban cuando les dijo que ya no lo volverían a ver. Les pidió que le colocaran la cabeza mirando a la capilla para invocar al Señor, y tendido en el suelo de la celda, comenzó a recitar: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, y exhaló su último suspiro. Era el 25 de mayo de 735. Otros santos de hoy: Justo, Germán, Emilio, Félix, Crescente y Luciano. Y vamos a darle continuidad a la nota que les decía sobre el por qué el demonio le teme más a la Virgen María. Hablábamos sobre el famoso exorcista padre Gabriel Amort, que preguntó directamente a Satanás en uno de esos exorcismos que él anteriormente hacía, y decía que le había preguntado por qué se asusta más el demonio cuando invoca el nombre de Nuestra Señora que cuando invoca incluso el de Jesucristo, y el demonio contestó: porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por él. Contó esto el padre Gabriel Amort. También el padre Fortea, José Fortea, otro reconocido exorcista, en su libro Exorcística, indica dentro de sus consideraciones pastorales en el misterio del exorcismo que es muy conveniente que las personas del equipo del exorcista se consagren a María. Más adelante señala: tenemos que reconocer que somos tan poca cosa, tan débiles,
que lo único que podemos hacer es en esta lucha espiritual ocultarnos bajo el manto de María, incluso en su santísimo vientre, como un niño que está en su seno, tranquilo y dejándose llevar. También, por supuesto, ya han hablado muchos santos sobre la devoción a María y la intercesión de ella ante situaciones demoníacas. San Efrén, por ejemplo, solía llamar a la devoción a María como la carta de libertad o salvoconducto para liberarse del infierno, mientras que a San Hugo de Cluny, la Madre de Dios, se le presentó como la vencedora de Satán. En tiempos de Santa Catalina de Siena, Dios le dijo a la santa: por mi bondad y en reverencia al misterio de la Encarnación, he concedido a María, madre de mi unigénito Hijo, la gracia de que ningún pecador, por grande que sea, que se encomiende devotamente, llegue a perder su alma en el fuego del infierno. Si nos encomendamos pues devotamente a la Santísima Madre de Dios, alcanzaremos la salvación. Se dice que Santa Brígida tenía un hijo rebelde que decidió irse al ejército y en la guerra perdió la vida. Una noche la santa tuvo un sueño en el que vio que al trono de Dios llegaban los ángeles de la oscuridad a protestar: venimos a quejarnos porque nosotros tenemos permiso de acercarnos a los moribundos, a llevarles tentaciones de desesperación, pero hace unos días murió el hijo de Brígida y cuando él estaba agonizando llegó María, la Madre de Jesús, y nos alejó a todos de allí, dijeron los malignos. Jesucristo miró a su madre y a la Virgen y le dijo: Hijo, la madre de este joven me había rogado tanto por él que yo consideré como un gran deber acompañarlo en la hora de su muerte, y como no había sacerdote cercano, le inspiré que hiciera un acto de contrición y muriera rezando con mucho fervor. Entonces el Señor dijo a los demonios: lo que mi madre hace está bien hecho, alejaos vosotros de aquí. Después de aquel sueño, Santa Brígida no volvió a angustiarse más por la suerte eterna de su hijo. Cabe aquí recordar también que dentro de las armas poderosas para ganar almas y contra los enemigos de la fe es el rosario, tal como se lo reveló la Santísima Virgen a Santo Domingo de Guzmán. Ya también San Juan Pablo II afirmó que el Hijo de María tuvo la victoria definitiva sobre Satanás e hizo beneficiaria anticipadamente a su madre, preservándola del pecado. Como consecuencia, el Hijo le concedió el poder de resistir al demonio, realizando así en el misterio de la Inmaculada Concepción el más noble efecto de la obra redentora. Así que pues no perdamos el momento de pronunciar el dulce nombre de María, que seguramente nos alejará de mucha tentación y de la ocasión también de pecar. Vamos a continuar con más información. Quiero presentarles ahora una cápsula sobre la dignidad de la persona humana. Vamos a ver de qué se trata esta cápsula. Con este tema entramos en la tercera parte del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida en Cristo. Cada uno de nosotros, hombre y mujer, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios, al darnos la vida, nos ha dado un alma inmortal. En el momento de nuestra creación, Dios ha intervenido de una forma específica, concreta, para darnos ese regalo, que es el alma, que podríamos decir es una pequeña participación de la presencia de Dios, porque Dios es inmortal, Dios es espíritu. El alma es inmortal, el alma es espíritu. Entonces, de alguna forma, Dios nos da esa presencia misteriosa, ese sello de familia, que es nuestra alma espiritual e inmortal, y juntamente con ello las facultades humanas, que es la inteligencia, que es la voluntad.
De aquí le viene la dignidad a la persona humana. Nosotros, dentro de la escala de la creación, somos muy especiales, porque vemos que no solamente tenemos un cuerpo, como podemos comprobarlo con todos los seres que nos rodean, inanimados. No solamente podemos movernos, es decir, tenemos una movilidad como los animales, sino que además tenemos una razón, una voluntad y por tanto una libertad. Esto es lo que hace más grande al hombre. No solamente su libertad como tal, hay que subrayar este punto. El hombre no es grande solamente por su libertad absoluta, no, sino que el hombre es grande en cuanto que es imagen y semejanza de Dios, y es precisamente en Cristo en donde descubre la verdadera grandeza de su vocación. No en su libertad, no en el hecho de ser solamente libre, una libertad absoluta, total, no, sino que yo descubro mi vocación altísima cuando descubro en Cristo esa imagen de Dios, hombre Dios, y que me enseña ese Cristo Jesús cuál es el camino que yo debo de seguir dentro de esta vocación altísima que es mi vocación de persona humana. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros este día en Koinonía en Sintonía. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonía Radio, y agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a ustedes la preferencia a este programa. Les dejo, como es costumbre, con las efemérides para este día. Estas son las efemérides para hoy, 28 de mayo. 1942. México declara la guerra a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. 1918. El Movimiento de Liberación Nacional Armenio declara la independencia de la República Democrática de Armenia del Imperio Ruso. 1926. En Portugal tiene lugar un golpe militar del general Gómez da Costa, apoyado por casi todos los partidos políticos. El santoral para hoy es Justo, Senador, Germán, Obispos. Estas fueron las efemérides para hoy, 28 de mayo. Esto fue Koinonía en Sintonía, una producción de Koinonía Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.